Bueno, hola. Hoy ponemos el broche a este bloque de nuestro proyecto, el bloque 2. Y bueno, podríamos extendernos muchísimo más con el reino animal. Casi diría que no hemos abordado ni una décima parte de todas las especies que atesora la cuenca del Guadalquivir. Pero bueno, es conveniente que no nos despidamos del bloque de la vida sin antes dedicarle un capitulillo a la razón biológica más antigua de nuestra existencia, que no son ni más ni menos que las plantas. Bueno, como es natural, hoy hablaremos sobre las plantas de nuestro río, sobre la vegetación palustre. Aquí tenéis el índice con los contenidos, como siempre, una introducción seguida de una serie de conceptos aclaratorios sobre los contenidos del tema. Luego ya entraremos con algunas especies de los estratos herbáceos, arbustivos y arbóreos. Y por último, bueno, pues como siempre, nuestra ronda de preguntas y nuestra curiosidad. Bien, entremos con la introducción. Proveedoras de vida. Bien, ¿por qué la vegetación palustre es importante? Bueno, hay que entender que las plantas son fuente de alimento para multitud de herbívoros. Desde la raíz hasta la hoja, todo se aprovecha. También es un excelente refugio ante potenciales amenazas. Recordemos esa ampolla de agua diseñada para moverse entre la vegetación densa o ese abetoro simulando ser una caña con el cuello estirado hacia el cielo. También favorece la infiltración de agua en el suelo, de manera que se erosiona menos y se recarga el manto freático y también retiene sedimentos y nutrientes y contaminantes, de manera que impide que se extiendan por el curso del río. Luego también algunas algas permiten conocer el estado del agua, son bioindicadores. La vegetación además filtra la luz y reduce la temperatura del entorno y también forma corredores verdes que favorecen el movimiento de los animales, con todo lo que ello implica para el intercambio genético y otras muchas cuestiones. Bueno, vayamos con algunos conceptos. Primero, bosque en galería y efecto de borde. Pues el bosque en galería es ese corredor verde que acabo de mencionar, que vendría a ser esa masa arbolada de tipo caducifolio que sigue el curso del agua. Mientras que el efecto de borde es el límite entre dos hábitats naturales muy diferentes que colindan, como el que se puede producir entre un bosque en galería y la zona próxima al mismo, como tenéis en la imagen de la izquierda. Es el límite que se observa, ese es el efecto de borde. Bien, la fotonastia. La fotonastia es una respuesta temporal de algunas plantas a un estímulo lumínico, que puede ser al amanecer o al atardecer. Es decir, hay algunas plantas que se abren al atardecer y hay otras que lo hacen al amanecer y se cierran durante la noche. Y luego, por último, el rizoma. El rizoma es un tallo subterráneo que crece en horizontal y que emite raíces y brotes de sus nudos, donde almacena nutrientes, como se puede ver en la imagen. Y bueno, pasamos ya a la especie propiamente dicha, conozcamos algunas de ellas. Empezaremos por el estrato herbáceo, cuyas principales características distintivas son las siguientes: la ausencia de tallos leñosos, la presencia de hojas y tallos verdes y el hecho de tener floraciones terminales y abundantes. En primer lugar tenemos el mastranzo, que es típico de la cuenca mediterránea y tiene hoja perenne, pelosa y arrugada. Aquí bueno, se aprecia más o menos en la diapositiva. Y el olor es similar al de la hierbabuena. De ahí su nombre científico, Menta suaveolens. Luego está el hipérico de San Juan, que florece, como su nombre indica, por San Juan, o en fechas próximas a este día. Y tiene una bolsita minúscula en su hoja que al apretarla dejan una especie de savia de color anaranjado que vendría a ser su aceite esencial, ¿vale? Se utiliza para distintos usos. Luego está la caléndula o botón de oro, que recibe ese nombre por lo llamativo de sus colores. Y, por cierto, esta es una planta que se cierra al atardecer por ese fenómeno de la fotonastia que mencionaba antes. Luego, también son hierbas las plantas propiamente palustres, como son los juncos. De sobra conocido por su empleo en cestería y por la construcción tradicional de techos.
Bueno, de ellos señalaremos que son, además, excelentes bioindicadores de la humedad freática del subsuelo. La enea o anea o espadaña, tiene mil nombres esta planta, también muy representativa de nuestra agua por esas flores en forma de puro que crecen en su extremo. Y por último tenemos el carrizo, que enraiza mejor en tramos donde la corriente es suave y además tolera cierto nivel de salinidad, por lo que podemos encontrarlo fácilmente en la marisma, en zonas próximas a la desembocadura del río. El estrato arbustivo. Bueno, los arbustos se caracterizan por ser plantas de tallo leñoso y porte intermedio y por empezar a ramificarse desde la misma base. Y además forman matorrales. Destacaremos en este caso solamente dos. Una de ellas es la delfa, muy común en jardines por lo rápido que crece, por el mínimo mantenimiento que necesita y además por lo llamativas que son sus flores. Aunque es necesario saber que es una planta tóxica. Todos sus componentes son tóxicos, todas sus partes son tóxicas. Y luego está el taray, que es propio de suelo húmedo en zona de clima seco y cálido, por lo cual no es raro verlo en la ribera o en la costa, pues también tolera un cierto nivel de salinidad. ¿Vale? Y por último el estrato arbóreo, o sea, los árboles, que se definen por su tallo leñoso de porte elevado y por ramificarse a partir de cierta altura del suelo. Además producen una gran cantidad de oxígeno en comparación con los arbustos y la hierba. Destacamos el sauce blanco, que necesita estar en lugares húmedos y podemos identificarlo por sus hojas delgadas y aserradas de color gris, que tienen además el embés así sedoso y al tacto, y por su tronco también así en un tono grisáceo, de ahí el nombre que recibe, ¿no? De sauce blanco, Salix alba. Bueno, seguimos con el olmo, que es más robusto y más alto, y puede alcanzar de hecho los 40 metros de altura. Una característica de su madera es su resistencia a la putrefacción cuando está húmeda, de ahí que se emplee en construcciones navales y demás. Y por último tenemos el chopo blanco o álamo, que es muy abundante. Tiene un tronco de corteza lisa y blanquecina y hojas simples, como podemos observar, de forma oval, con el borde aserrado y el embés gris, grisáceo blanquecino. Y bueno, vamos con la ronda de preguntas. La primera de ellas es: ¿cuántas especies vegetales viven en la cuenca del Guadalquivir? Bueno, pues se estima que hay más de 1000 taxones de plantas, entre especies y subespecies, aunque aún se siguen descubriendo algunos nuevos. Siguiente pregunta: ¿de qué planta se obtiene el mimbre? Y bueno, como su propio nombre indica, pues se obtiene de la mimbrera, que es un árbol de la familia de los sauces. ¿Hay alguna especie invasora en el Guadalquivir? Pues sí, en algunas zonas se ha encontrado camalote o jacinto de agua, que es una planta sudamericana de uso ornamental que crece muy rápido y tapiza la superficie, de manera que impide que llegue la luz y ahoga a la flora y a la fauna autóctona. También, además, tapona canales y demás. Por eso es un problema. Y por último, otra pregunta: ¿por qué algunas plantas tienen hojas de borde aserrado? Lo cierto es que este borde le permite a la planta tener más superficie de contacto con el aire y además mejorar la capacidad de fotosíntesis. De ahí que sea tan común. Y la curiosidad, bueno, ¿sabías que en algunos lugares aún se consume la enea con fin alimenticio? Bueno, sus brotes se hierven y se pueden consumir como espárragos o en ensalada, así como sus semillas, que se tuestan una vez han madurado y además tienen un regustillo similar al de la almendra. No estaría mal probarla alguna vez. Y bueno, llegamos al fin de este bloque, todo embarrado después de tanto pasear por ver bichos y plantas. Pero bueno, esperamos que os haya parecido interesante y que os queden ganas de más. Le cedo el testigo a otro compañero, así que hasta pronto.